desatada en Medio Oriente después de la operación conjunta entre Israel y Estados Unidos contra Irán. También las represalias de Irán, que ha izado una bandera negra que promete venganza. Esto es vivo desde Israel. Una tensa calma en este momento, pero fíjense lo que fueron las imágenes del último ataque. Esto es una refinería de petróleo. Un lugar estratégico, un lugar clave. Esto es en Arabia Saudita, otro de los países que están bajo la amenaza iraní, como lo están los Emiratos Árabes. Vimos las imágenes en el aeropuerto. Y acá lo que estamos viendo en este mapa es el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es un estrecho clave en lo que tiene que ver con la ruta del petróleo, porque nos preguntamos qué hay detrás de todo esto, ¿no? Bueno, detrás de todo esto, además de las cuestiones visibles vinculadas a lo religioso, hay un volumen de petróleo impactante que atraviesa el estrecho de Hormuz. Acá lo vamos a ver distribuido por destinos, está expresado en millones de barriles diarios. Y fíjense cuál es el principal receptor del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz. Es China. 4.8 son millones de barriles diarios, 4.8 millones de barriles diarios. Después le siguen en importancia India, Corea del Sur, Japón, otros países de Asia, Europa, Estados Unidos y otros países en un sentido planetario. Pero fíjense, nos detenemos en China, que es el principal destinatario de los barriles de petróleo que pasan por el estrecho de Hormuz. Y podemos ir a otro mapa donde vamos a ver la ruta del petróleo. Bueno, acá tenemos un mapa de mares que también explica la cantidad de valores de litro de petróleo que van para cada uno de los lugares. Pero me quiero detener en el mapa donde vemos el recorrido del petróleo y vemos que China es un lugar, este mapa, fíjense, este es el camino de la seda, fíjense desde dónde parte. Estamos hablando de Irak, Teherán, miren el recorrido por Turkmenistán, Uzbekistán, bueno, y llega este trayecto por vía de tren, por tren, tarda 15 días hasta llegar a Shanghái y a Siwu. Este tren también fue atacado por el poderío aéreo de los Estados Unidos. Por eso, bueno, está el petróleo como clave en todo este sinsentido bélico. Está con nosotros Ilan Busni, que es analista internacional y que tiene un magíster en Medio Oriente. Gracias por acompañarnos. Un placer. Bueno, hay mucho de esto detrás del conflicto. Hay un montón de esto. Para que nos demos una idea, entre el 20 y el 25% del petróleo y del gas que exportan entre Teherán, o sea, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y otros países de la región, Kuwait, atraviesa el estrecho de Hormuz. Y claramente uno de los grandes beneficiarios de lo que fue el bloqueo impuesto a Irán fue China, quien compró un petróleo muy barato y ve en esta escalada un problema aún mayor para su propia economía, aunque empieza a retransformar y resignificar su matriz energética y productiva. Ahora, lo que preocupa y el detalle que deberíamos tener en cuenta es que, como bien mostrabas en las imágenes, una de las petroleras más grandes del mundo en Arabia Saudita, de la petrolera Aramco, fue atacada. Claro, recién veíamos el bombardeo a las refinerías. Exactamente, y eso saudíes. Lo que demuestra es que el conflicto se empieza a regionalizar cada vez más, si es que hasta ahora no se había producido, con dos grandes, digamos, momentos en estos días. Por un lado, el ataque a Arabia Saudita. Arabia Saudita probablemente se una a Estados Unidos e Israel en los ataques a Irán. Y por el otro lado, algo que preocupa es que desde el norte de Israel, sur del Líbano, se sumó Hezbollah a los ataques en el día de ayer abiertamente, y por lo tanto vemos la represalia israelí en distintos lugares del Líbano en el día de hoy. Sí, ahora pensaba, Enrique, es un conflicto muy... Se suma Juan Mayol, gracias por haber venido, Juan, en esta mesa de lujo que tenemos en este mediodía. Pensaba en cuánto hay detrás de esto, es decir, está la amenaza latente del régimen de Irán, que ya sabemos
que es un régimen fundamentalista, que tiene como objetivo el exterminio del Estado de Israel, entre otros tantos. Pero además hay un conflicto económico muy concreto en los intereses de Trump. Sí, y además es una nueva guerra contra el Imperio Persa, ¿no? Claro. Que viene desde el siglo VI a.C. peleando con Occidente. Claro. Con una diplomacia formidable y con una presencia en el mundo muy importante. No es un conflicto cualquiera, es un conflicto estructural. Bien. Si me dan un segundito, nos vamos en vivo a Israel, en Tel Aviv. Nos vamos con Gabriel Astrosky. Hubo alerta hasta hace minutos. Ustedes saben que cada vez que las hay suenan las alarmas allí. Así que queremos ver, Gabriel, cómo está todo. ¿Cuánto hace que sonó la última alarma? Contanos, Gaby. Hola Marina, hola equipo, buenas tardes. Para ustedes sí, exactamente. Estábamos hace un rato terminando la salida con el equipo de Luis. Tuve tiempo de subirme al auto y manejar y cuando estaba llegando 15 minutos después, ya a la puerta de casa ahí empezó a sonar la sirena. Esto habrá sido hace una hora aproximadamente, no más tarde de una hora. Y no se sabe qué va a pasar en lo que vaya a quedar de la noche, Marina. La realidad es que la noche recién empieza, siempre se entiende que la primera parte de la noche, o así por lo menos viene actuando Irán, la primera parte de la noche suele ser bastante más intensa. Habrá que ver qué nos tiene preparado para hoy. Claro, bueno, y lo último que pasó, porque tenemos todos muy grabadas las imágenes de ese misil que ingresó en territorio de Tel Aviv. No entendemos muy bien si fue como una suerte de resto después de haber impactado en la campana de hierro o es que la penetró directamente, pero lo tenemos como la última imagen de lo que pasó en territorio israelí. No sé si hubo registro de otro ataque exitoso, por llamarlo de alguna manera. Afortunadamente, justo en la última sirena, en el último ataque de hace una hora, un resto de un misil, no fue un misil, fue un resto de un misil, cayó en la localidad de Petah Tikva, que es una ciudad pequeña a unos 5 o 10 minutos de auto al lado de Tel Aviv. Gracias a Dios no hubo que lamentar víctimas, fue un resto que cayó sobre un balcón terraza y hasta el momento no hubo registro de víctimas, no solamente directas, quiero decir, que estuvieran en la casa o que estuvieran cercanos al resto del misil, sino tampoco, y esto es algo que muchas veces suele ocurrir, gente que tal vez tiene algún tipo de daño de manera indirecta, quiero decir, personas que están corriendo un refugio y que al resbalarse quedan sin poder ingresar, sobre todo personas de edad de adultos mayores, Marina, digo, nunca te olvides que cuando una sirena suena nos afecta absolutamente a todos, adolescentes, jóvenes, padres con hijos chiquitos, adultos mayores que muchas veces por la desesperación de correr hacia el primer lugar de refugio quedan desamparados si les llega a pasar algo. Tal cual. Bueno, y aprovecho para llevar todo esto un poco al plano local, Gabriel. Bueno, ayer el presidente reafirmó el alineamiento de la Argentina con los Estados Unidos, hizo algunas referencias directas a Irán. En otros contextos, habló de las 2 bombas, pero esto es política de Estado. Sí, sí, nitidez política pura. Creo que reafirmó una posición de referente internacional en esta batalla. Por lo menos es su pretensión, no quiere decir que lo sea, pero sí muy alineado con Estados Unidos e Israel y por supuesto que casi que le es funcional esta guerra, digamos, de fondo con el enemigo preferido de la Argentina, en este sentido Irán, responsable, sindicado por la Corte Suprema de Justicia de los 2 atentados que tuvimos en la Embajada de Israel y en la AMIA, y con toda una lógica de que las personas que hoy están conduciendo el régimen terminan siendo personas vinculadas a los atentados en Argentina. Digo, es bastante llamativo, ¿no? Que líderes, referentes de hoy el régimen iraní sean aquellos sospechados justamente de que en el 92 y en el 94 tuvieron que ver con los atentados de Lamia. Les pido un minuto a todos porque tenemos una información urgente vinculada con este tema. Lo que van a ver son ataques a las bases de Hezbollah en el Líbano. Fíjense, es una imagen satelital. Ilan, contanos qué estamos viendo. Lo que estamos viendo es el ataque del ejército de Israel a posiciones de Hezbollah en el Líbano. Ya se venían dando advertencias al Líbano de que no se sume. El Líbano
en realidad más que el Líbano, Hezbollah como brazo ejecutor de Irán en la región, se sumó al conflicto ayer lanzando un par de drones e incluso misiles que fueron interceptados. Esto tiene menos de una hora. Esto es reciente. Esto es bastante reciente y hay más imágenes que están llegando en este momento desde también el sur de Beirut, en la ciudad de Ajime, que es una fortaleza de Hezbollah, y en breve vamos a tener las imágenes también para compartir. Pero lo más paradójico es que estamos viendo ataques tácticos que responden a ya sea posiciones desde donde se lanzan misiles o también donde hay altos funcionarios de Hezbollah importantes en la toma de decisión del grupo terrorista a la hora de llevar acciones en contra de Israel. Bueno, recordemos que se confirmó la muerte del ayatollah Khamenei, que bueno, al principio había algunas dudas, después aparece confirmado por todos los medios internacionales, incluso por el presidente Trump. Y justamente, quédate ahí, Gaby, que queremos seguir compartiendo material con vos. Está llegando material impactante, pero nos vamos con Ronen Swark, que está en los Estados Unidos. Ronen, desde Nueva York, contanos cómo se vive desde ahí el día después o las 48 horas posteriores a esta operación conjunta de Trump con Netanyahu. Sí, la verdad que, Mari, es muy impactante porque llegó en forma directa lo que tiene que ver con la cotidianidad, más allá de que obviamente se hace vida normal, un poco lo que contaba Gaby de lo que sucede en otras partes, pero claro, claramente hay un incremento, concretamente máxima alerta de seguridad en la ciudad de New York y por supuesto en otras ciudades de los Estados Unidos. New York es un foco del terrorismo internacional, en templos de la comunidad judía. Nosotros estamos ubicados en Brooklyn, que es el lugar fuera de Israel donde hay más comunidad judía en todo el mundo, solo en Brooklyn. Después, por supuesto, mucho más en Estados Unidos y en otras ciudades, pero solo en esta zona, este área donde estamos nosotros, por eso se incrementó justamente la seguridad en todo este perímetro, en lo que tiene que ver con la comunidad, pero también con otro tipo de focos, porque recordemos, lamentablemente, las Torres Gemelas y otros lugares que han sido foco. Hubo un atentado en Austin de una persona que disparó, 2 muertos, 3 heridos, Mari, así que ya hay un antecedente concreto de un ataque terrorista después justamente de lo que tuvo que ver con la decisión de Donald Trump de eso que es justamente junto a Israel de bombardear Irán, ¿no? En este caso. Muy, muy interesante lo que decís sobre el refuerzo de la seguridad. ¿Querías sumar algo, Enrique? No, es una concepción de la guerra, las guerras quirúrgicas, que están focalizadas en objetivos concretos y la gente los mira por la televisión como si fuera una tormenta, un tsunami o lo que fuera. Me parece que eso genera sentimientos mixtos, porque el enemigo está identificado, no hay ninguna ulterioridad, ni hay daño no colateral, toca para nada, daños por colaterales. Lo menos se reduce. Me imagino a la yo que si muriera un solo marín, la que se armaría en Estados Unidos terminaría con la guerra, no me cabe duda. Bueno, hace años que no muere un marín afuera de Estados Unidos. Es interesante lo que planteás, no sé cómo es el clima social en relación a este conflicto allí. ¿Compartís esta idea de Enrique? Sí, básicamente sí, porque, claro, también acá hay un gran sector, Mari, de la sociedad que está en desacuerdo, ¿no?, con esto, claro, porque también hay que plantearlo, lo político por parte de los demócratas, pero también este gasto de dinero en conflictos externos es una gran crítica que tiene el gobierno de Donald Trump, más allá de que él dice que es el presidente de la paz y todo, pero por ahora los resultados no se han visto, y cada una de estas acciones concretas, un poco lo que planteaba Enrique, cada una de estas acciones concretas internamente le juegan en contra. ¿Por qué? Desde que ganó y es presidente perdió todas las elecciones hasta el momento y tiene una gran elección este próximo noviembre. En Texas, por ejemplo, después de 36 años, perdieron los republicanos, algo inédito e insólito. Tiene mucho que ver con las críticas que se le hace internamente a la economía y también a este tipo de acciones, ¿no? Tal cual, y pensaba en el refuerzo. También en Argentina hubo un comunicado oficial para reforzar algunos puntos estratégicos. Claro. De hecho, la embajada norteamericana está reforzada. Ahora, yo recuerdo cuando uno viajaba por Estados Unidos durante las guerras anteriores, por ejemplo, Afganistán o todas las guerras anteriores, uno iba en el auto y veía las casas, ¿no es cierto?, el crespón amarillo o rojo. Amarillo era toda la gente que estaba en la guerra. Y el rojo cuando alguien había muerto en la guerra. Esto ahora no existe en absoluto. No hay la menor sensibilidad de un riesgo directo. Me parece que es un hecho nuevo y está computado dentro del planteamiento que hace Trump. Creo que va a tratar de buscar un balance, porque la crítica que tiene es básicamente económica y a los
vamos a decir, a los avances sobre la institucionalidad, sobre la Corte, sobre el Parlamento, etcétera. No creo que sea la guerra estrictamente el factor central de las dificultades electorales de Trump. Es interesante. Al contrario, diría yo. Vamos a ver cómo termina. Gabriel, los objetivos en la Argentina, pienso otra vez en la Embajada de Israel, pienso en objetivos judíos, pero no necesariamente. Digo, ¿la Argentina está en riesgo a partir de esta escalada planetaria? A ver, Argentina recibió 2 atentados en el 92 y en el 94 por parte de Irán con el brazo armado Hezbollah y si no me equivoco, Ilan lo sabrá decir mejor, con la yihad islámica. Sí, claro. Me da la sensación de que cuando vos tenés 2 atentados impunes, claramente sos blanco posible de lo que podría llegar a suceder si Irán o sus grupos terroristas o sus células inactivas deciden atacar blancos judíos a lo largo del mundo. Bueno, Argentina es una buena opción en el sentido de que tiene una gran comunidad, es un lugar de paz, tiene alta repercusión y impunidad y un presidente muy alineado con los intereses de Estados Unidos y de Israel. También déjame decirte que me gustaba ver en la pantalla de fondo que mostraban la imagen de la guerra, ¿no? Y las banderas, las de Irán y la de Israel, y yo creo que ahí hay que incorporar algo que dijeron muy bien ellos, con mucha claridad, que en realidad la bandera, en definitiva, estructural es la de Arabia Saudita, ¿no? Irán versus Arabia Saudita, que coyunturalmente hace muchas décadas es Israel y es Estados Unidos. Pero la batalla de fondo en Medio Oriente, como lo hemos aprendido en el último tiempo, es el petróleo y es Arabia Saudita versus Irán. Estos 2 grandes polos que representan casi que una guerra fría que hay en Medio Oriente, y por eso los posicionamientos, yo sé que parece muy descabellado poder hablar de futuros acuerdos, pero me parece que esta alianza anti-Irán que se está planteando en la región puede desencadenar en futuros acuerdos de paz, como lo venían siendo los acuerdos de Abraham, que en parte también explican el por qué Irán decidió, a través de uno de sus proxies, como fue Hamás, atacar a Israel el 7 de octubre del 2023, y lo vuelve a hacer hoy en día como país, pero también sumándose a Hezbollah. Me parece que es muy interesante, hay un pequeño detalle, los que analizamos también la política y la manera de expresarse de Trump. Hace poco más de una hora acaba de declarar en la televisión norteamericana, y quizás Ronen, que está ahí, nos lo puede también agregar, dijo a la cadena CNN: aún no hemos comenzado la gran oleada, aún no ha ocurrido. De vuelta, lejos de poner paños fríos en esta situación, la tensión prevé una escalada. ¿Sabés qué? Te voy a decir algo. Creo que con lo que acaban de decir también se resignifica el 7 de octubre, de por qué hubo un atentado terrorista de semejante envergadura de Hamás en territorio israelí, sabiendo de que iba a haber un acuerdo muy importante entre Israel y Arabia Saudita en estos acuerdos de Abraham. Entonces, impidieron ese desarrollo. Siempre justamente se con claro, pero ahí te das cuenta la incidencia de Irán y no tanto la cuestión más local de la franja de Gaza específicamente, sino más bien la cuestión del terrorismo. Irán es una mega fuerza allí en la zona, inesquivable. Muchos dicen que nuclear. No sé si está aprobado. Estaba al borde. Palabra de Donald Trump, faltaban 2 semanas para poder tener el desarrollo necesario para enriquecer el uranio lo suficiente para poder tener una bomba nuclear. Es muchísima la gente que se mueve para ver estos eventos, y con el conflicto que se está viviendo no se sabe qué va a pasar con estos 3 eventos deportivos muy importantes. Y un dato más, el último. Irán va a ir al Mundial que se va a jugar en los Estados Unidos, México y Canadá. Bueno, ahí nos das un pie para volver con Ronen Swark. Ronen planteaba el interrogante de Irán en el Mundial. Entiendo que el Mundial está garantizado. De hecho, cuando fue la revuelta en México, en función de la caída del Mencho, la presidenta se encargó de decir que podía garantizar la seguridad de los ciudadanos del mundo. Pero te pregunto cómo se vive desde ahí. Totalmente. Sí, básicamente es esa, ¿no? La decisión, obviamente, de Donald Trump, de Infantino, en el caso del presidente, de la presidenta, perdón, de México, y también del primer ministro de Canadá, es que se haga.
cualquier cuestión vinculada con el terror, lo que van a intentar es reforzar seguridad y mantenerlo. Puede haber alguna sede que tenga un poco más de dificultad, podría haber algún tipo de movimiento, pero por ahora no se especula con ninguno exactamente. Bien. Donald Trump por lo menos sabe que el Mundial se tiene que hacer y obviamente la seguridad va a estar reforzada en todo lo que tiene que ver, no solo con los estadios, sino en el comienzo y en todas las cercanías, porque va a haber gran cantidad de gente que viene a verlo, obviamente, ¿no? Bien, bueno, gracias Ronen por la cobertura. Retomamos contacto ante cualquier novedad. Muchas gracias. Y Gabriel, entiendo que por ahora no volvieron a sonar las alarmas en Tel Aviv. Por ahora no volvieron a sonar las alarmas, Marina. Déjame agregar algo a lo que hablaban recién con Carlos. Las últimas noticias, que por ahora son rumores no confirmados, hablan de que en caso de que se suspenda definitivamente la finalísima en Qatar, uno de los lugares posibles es la ciudad de Miami, para que se juegue a finales de marzo, y el otro de los rumores que está circulando de manera totalmente extraoficial, no confirmado hasta el momento, es que sea en Nueva York, en la misma ciudad en la que se va a jugar la final de la Copa del Mundo en el mes de julio. Claro, por lo cual existirían dos opciones para reemplazar a Qatar para que la finalísima sí se pueda llevar a cabo. Perfecto, retomamos ante cualquier novedad que ojalá no se produzca allí en Tel Aviv. Gracias, Gabriel. Gracias, Marina. Un abrazo para todos. Gracias. Bueno, está Juan Mayol con nosotros y bueno, todo esto en el contexto de un presidente que dio un discurso de apertura de sesiones ordinarias donde reafirmó su alineamiento con los Estados Unidos y con Israel, ¿no? Sí, y lo lleva al terreno de la política de Estado, ¿no? Según lo que él plantea. Lo que hay que destacar en este punto, en este contexto, obviamente la sociedad argentina tiende a inclinarse por la neutralidad ante este tipo de conflictos. Nosotros venimos traqueando... es interesante lo que decís. Sí. En los estudios de opinión te sale que la Argentina tiende a inclinarse por una actitud más pacifista y neutral, pero lo que vemos es que uno de los grandes ítems o dimensiones en las cuales es bien valorado el gobierno es las relaciones internacionales, la política exterior. Previo a la asunción de Milei era mayoritario el rechazo a un alineamiento directo con Estados Unidos e Israel. Hoy en día cerca de 6 de cada 10 consultados está de acuerdo con que Argentina esté alineado principalmente con Estados Unidos, algo que durante las décadas donde gobernó el kirchnerismo no era algo tan evidente. Había una tendencia más grande a un posicionamiento internacional más multilateral, más alineado con Latinoamérica y con otros actores, ¿no? Hoy en día eso está cambiando, también lo que venimos evaluando, un estudio que hicimos después de la captura de Maduro en Venezuela. Sí. La imagen de Trump después de la captura de Maduro en Venezuela creció al 58%, creció 8 puntos con respecto a... en Argentina estoy hablando. Imagen de Trump en Argentina. Trump hoy en día tiene mejor imagen en Argentina que en Estados Unidos. Es algo absolutamente paradójico. Pero bueno, obviamente cuando hay un escenario de una escalada militar a nivel mundial, la actitud predominante en Argentina es mantenerse al margen, ¿no? Es interesante, sí. Y pensaba, Enrique, porque fuiste muy crítico de la posición de Cancillería en el tema Gallo, que bueno, es lógico en función de cómo se dieron los hechos. El problema de Cancillería es que está aislado, demasiado aislado, porque la relación con Venezuela en los últimos 25 años la tiene casi toda la clase política, académica. Hemos estado en el Mercosur, hemos estado en Parlasur, infinitas relaciones de todo tipo, que me parece que no hay nadie en la clase política argentina que no conozca a Delcy y a su hermano, porque son gente muy de superficie en la cultura, son los inventores de las orquestas famosas y de los coros. No son gente aislada que sale del corazón del chavismo. También había algo. Me parece entonces que los que no tienen relación es un grupo que está en la diplomacia. El resto de la diplomacia lo conocen perfectamente. Había algo que circulaba hoy entre analistas, que es que, bueno, a Gallo no se lo hubieran devuelto nunca a la administración Milei. Por estas cuestiones, si querés, ideológicas, de grieta, de alineamiento con los Estados Unidos. No sé si es como una expresión de trazo demasiado grueso o también hay algo de esto, Pablo. No, me parece que es una expresión un poco exagerada, digamos, ¿no? Sí, sobre todo pensando cómo Delcy Rodríguez también se fue adaptando al nuevo vínculo con Estados Unidos, digamos. Eso no, me parece que no tiene ninguna
eso me parece que forma parte también del discurso defensivo del gobierno. El gobierno está todo el tiempo defendiéndose de sus incapacidades, digamos, ¿no? Entonces me parece que si el gobierno asume que nunca se le hubiesen devuelto por su alineamiento con Estados Unidos, no hay vínculo en la comprensión de entender cómo este chavismo se vincula con Estados Unidos, digamos, ¿no? Claro. Entonces, Hoy debe haber Claro. 20 políticos de superficie en la Argentina que tienen relación personal con los Rodríguez, que podrían perfectamente, convocados por la Cancillería, hacer todas las tratativas que se podía pensar, porque esto es la realidad de lo que ha ocurrido. Esta idea de que hay un grupo de gente que no tuvo ninguna relación con nada, solamente son banqueros, digamos, que de pronto asumen. Yo conozco 20 o 25 políticos que tienen relaciones fluidas. Si fueran convocados a una política de Estado realmente, seguramente esos problemas no existirían. Como no ha existido la posibilidad de que Marco Rubio establezca una relación positiva con Venezuela. Y también pensaba en esto que vos hiciste, que es el relevamiento de la opinión pública y que la gente prefiere la neutralidad. ¿Cómo se percibirá lo que pasó con Gallo, ¿no? Ya sé que es prematuro y que no lo tenés relevado, Juan, pero digo, ¿qué habrá... No que habrá entendido, porque la gente entiende todo, pero te quiero decir, ¿cómo decodificará el votante o el ciudadano, porque ni hablemos de votante todavía, esto que pasó? ¿Será una medalla que le cuelgan a Tapia? ¿Será una medalla que a pesar de todo se la cuelgan a Milei, a Patricia Bullrich? ¿Cómo se lee? bueno, hay que esperar, hay que ver cómo la sociedad va sintetizando esto, pero en relación a lo que decía Luis, la AFA tiene una importancia muy grande a nivel internacional, porque y en casos que, como bien decía Luis, son extrafutbolísticos. Recordaba el caso de Gabriela Arias Uriburu, que lo va a ver a Grondona porque no podía ver a sus hijos por un conflicto. Y Grondona va a una reunión de la FIFA, plantea el tema, y el tema se resuelve. Entonces, me parece que hay una mirada siempre muy economicista de los problemas en esta Argentina. Lo que pasa es que no es cualquier AFA, es esta AFA. Es la AFA de Tapia. No, la AFA de Grondona tenía los mismos Sí, cuestionamientos que esta AFA. Es verdad. Entonces, me parece que... Es más, te voy a decir algo. En donde está el predio de AFA se pensaba hacer la sede sudamericana o americana de la FIFA. El edificio se empezó a construir con ánimo de 4 pisos. Y ahí, y no solo que iba a estar Grondona presidiendo, digamos, la parte sudamericana, sino que además iba a vivir todo el día dentro del predio. Pero la misma función la podría haber cumplido la Iglesia Argentina, por ejemplo, tiene relaciones muy fluidas, sobre todo a partir de Francisco. No es verdad que el país está aislado. El país tiene relaciones múltiples a nivel de sociedad civil y a nivel de instituciones muy importantes. Lo que pasa es que si esas instituciones están fuera de un diálogo diplomático, no funciona. Si Maduro hoy no estuviera preso en Estados Unidos, ¿hoy Gallo está libre? No. Acá. Bueno, no. Es contrafáctico, ¿no? Sí, es contrafáctico, pero bueno, en un punto no lo es, porque es cierto que fue condición necesaria para que la gestión de AFA o de quien fuere diera un resultado. La Iglesia que estuvo Argentina antes tiene relaciones con Venezuela muy profundas. Pero también es cierto que el cristianismo también. Podría perfectamente. Bueno, el cristianismo son muy estrechas, pero en su momento a Bergoglio se le había reclamado pasa con el tema Gallo. Yo no recuerdo, ¿puedo pero decir de una todas barbaridad? maneras, evidentemente, hay muchos sectores, no solo el kirchnerismo, todos los sectores políticos democráticos que han participado en la Unión Interparlamentaria, en el Mercosur, en el Parlasur, tienen relaciones fluidas, directas con los actuales dirigentes de Venezuela. Quería sumar algo, Luis. Voy a decir algo que seguramente me van a mirar este loco que está diciendo, ¿no? Pero a mí no me parece tan descabellada la idea que el Chiqui Tapia, si sobrevive a todas las investigaciones que está llevando a cabo, si sobrevive a eso y es campeón del mundo, es un serio candidato en la próxima elección a presidencia. Se te ríe, Enrique. A mí no me sorprende nada. No, a mí tampoco, Nada. Quiero decir una cosa, yo tuve sentado 1 año y medio polémica en el bar al señor Javier Milei, atajándole penales a Yudica, que le pateaba trajeado y todo, y se tiraba contra una silla que hacía a la vez de palo de arco. Es cierto hoy que el peronismo no tiene un solo candidato emergente. Por eso digo, no hay una figura popular. Sí, es cierto que es un país futbolero. También es cierto que, me parece, no sé si lo tenés relevado,
que el hecho de que Tapia, por sus cuestiones, vamos a decir personales, aunque son de AFA, te pare el fútbol, no sé si cae bien. El Chiqui Tapia es uno de los dirigentes con peor imagen de la Argentina. Ah, ok. A pesar del Mundial, a pesar de todo. A pesar del Mundial, a pesar de todo. Ahora vos me decís, bueno, ganás el Mundial y lo candidateás a Scaloni, estamos hablando de otro perfil. Pero el Chiqui Tapia me parece que puede ser candidato, obviamente, pero de ahí a que gane yo lo veo muy lejano. Y en relación a lo de Gallo, creo que el foco es que volvió Gallo, ¿no? Digo, la opinión pública, ¿qué impacto va a tener en la dinámica de los acontecimientos que vivimos en esta sociedad en la cual vivimos? De acá a 5 días no se habla más. No se habla más de quién lo trajo a Gallo, cómo que fue lo de Gallo y demás. Creo que lo importante para la opinión pública, más allá de las lecturas, es que Gallo esté acá. Y recordemos que estamos en una opinión pública que está con distintos niveles de polarización, ¿no? Obviamente tenés dos extremos y en el medio un péndulo que en algunas cosas está de acuerdo, en desacuerdo, apoya, rechaza el gobierno. Las opiniones son tan sesgadas que obviamente suceda lo que suceda, para un sector todo lo que hizo el gobierno está mal, para otro sector todo lo que hizo el gobierno está bien. Estamos viviendo en este tipo de sociedad. Me quedé pensando lo que decías de Tapia, de que es uno de los dirigentes con peor imagen en la opinión pública, y pensaba que obligaron a los jugadores a salir con la camiseta en la última fecha, de AFA somos todos, y la tribuna insultaba como insultó en el recital de Calamaro, como insulta espontáneamente, y me parece, no sé, tal vez les pido una opinión que los excede, pero que su pecado original fue el campeonato que le dio en el escritorio a ese fue la gota, yo creo que fue la gota que rebalsó el vaso. La evasión, la maniobra. Todas las maniobras que hicieron con los referees, con el VAR, con Barraca Central, con Riestra, con los ascensos, con los formatos. Nosotros indagamos no solo opinión pública, sino también para otros clientes privados. El nivel de desacuerdo que hay con el formato de los torneos del fútbol argentino es mayoritario. El futbolero de a pie está más allá, separa la selección de lo que es la organización y previo a todo esto creo que lo del campeonato a Rosario Central fue la gota que rebasó el vaso. Lo que pasa es que lo que pasa es que hay sectores que no dependen de la imagen que tienen, al contrario. Por ejemplo, el sindicalismo, por ejemplo, la clase política, no les importa realmente el nivel de aprobación. Digamos que su fuerza tiene que ver con otros factores y a veces te diría que funcionan al revés, con una cantidad de sectores de esa característica. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora uno el sindicato no está pensando que bien como no me quieren, no, por favor. Pero si un sindicalista quiere ser presidente, lo van a tener que votar. No creo que quieran ser presidente. No, por eso digo hace la mucho pregunta tiempo que el sindicalismo tiene otro papel en la vida. No, totalmente. Y con el perdón de la expresión, hace otro negocio. Otro negocio. Y además la opinión pública hay una parte muy central que no cambia tanto y otra que va cambiando por la influencia de las redes sociales. Sí, ¿quería sumar algo, Luis? Sí, no, que habría que repasar todo lo que fue la apuesta clandestina en el fútbol europeo, los equipos que estuvieron ensuciados y de qué manera fue maniobrado justamente para rescatarlo. Y en el caso de Tapia, simplemente digo una cosa, los que participamos de un fútbol pobre como el fútbol del ascenso, sabemos de la importancia que tiene la AFA para el abastecimiento, el mantenimiento de esos clubes, que, dicho sea de paso, en definitiva, a la hora de las urnas son votos. ¿Lo votarías a Tapia, Luis? Yo soy brasileño. Mira, ¿cómo zafaste? ¿Querías sumar algo? No, el sentido de las redes sociales. Hablaban y decían justamente que el Chiqui Tapia era capaz de traer de vuelta a Nahuel Gallo, pero todo en contra de poder hacer un torneo de 20 equipos. Ese era también un poco el sentir popular. Y fíjense que en la política importa y mucho las imágenes. Total. Compartieron una imagen de Nahuel Gallo arriba del avión con la remera de la selección argentina. Y cuando bajó, no bajó con la remera de la selección argentina. Bajó con el uniforme de la gendarmería. Hasta eso en también eso, está hasta en cuidado. eso